Hola, con esta descripción inicio la segunda parte del curso que corresponde a descripciones y test bench de circuitos lógicos secuenciales. Recordemos que los circuitos lógicos secuenciales se caracterizan porque las salidas dependen tanto de los valores de las entradas como de la historia previa. O sea que surge el concepto de memoria. Pueden llegar a memorizar. También surge el concepto de estado actual y de estado futuro. Dentro de los circuitos secuenciales tenemos dos tipos. Los sincrónicos, que es cuando el circuito secuencial se implementa con flip-flops y que comparten todos ellos una misma señal de reloj que los sincroniza. Y los asincrónicos que no contienen esta señal de reloj. En general, tenemos que evitar el diseño de circuitos secuenciales asincrónicos cuando estamos sintetizando en una FPGA. La FPGA es justamente sincrónica, está optimizada para usar diseños sincrónicos. No obstante, en algunos casos no tenemos más remedio que usar un circuito asincrónico, como el que voy a explicar ahora, que es un latch. Pero en lo posible hay que evitar usar asincrónicos en una FPGA. Esto lo quería destacar. Pero voy a empezar por un latch. Los latches van a ser los únicos, porque vamos a ver dos tipos, circuitos asincrónicos que voy a explicar. De hecho, es el circuito secuencial más sencillo que hay. Así que comienzo por este ejemplo. En particular vamos a ver el latch D. Como siempre tenemos la library IEEE. De esta library vamos a usar el Standard Logic 1164 como package y luego vamos a tener que definir la entidad. En la entidad vimos que van mínimamente los ports. También puede haber generic, pero no es el caso. Entonces tenemos los ports, que son las entradas y las salidas. Para eso vemos la foto del latch D. Yo uso la palabra latch en inglés. En español sería biestable. Biestable la usan los distintos autores de distinta manera. Prefiero entonces en este caso usar la palabra en inglés porque por otra parte como uno la va a buscar en las hojas de datos y en los tutorials. Así que bueno, les quería aclarar esto. El latch D tiene la entrada de señal D y una entrada de habilitación que se llama latch enable, o sea que la sigla proviene del inglés. Bueno, esto es lo que se usa siempre, este nombre, así que tampoco lo quise cambiar, LE. Y la salida es Q. Vamos a ver entonces cómo definimos la entidad que corresponde a este circuito. Tenemos D, entonces como entrada, recordando que por convención les ponemos a las entradas -i. Eso es para clarificar el código en los diseños que van a ser complicados. Mientras que el modo IN le indicamos al software que es una entrada. El tipo es Standard Logic. LE es la otra entrada, también va a ser IN, Standard Logic. Y la salida Q le ponemos entonces -o para indicarle al ser humano que eso es una salida y clarificar el código. Y luego tenemos OUT, Standard Logic. Y terminamos con la entidad. En la parte de la arquitectura, bueno, tengo un comentario, después voy a ir aclarando qué es lo que puse allí. El nombre, le doy un nombre de fantasía, no me interesa decir de qué tipo de estilo estoy usando para la descripción, así que lo llamo ARQ. Le digo que es de la entidad latch D. Y entre el is y el begin recordamos que va la parte declarativa de la arquitectura. Este es un ejemplo muy sencillo, de manera que esa parte va a ir vacía, porque no tenemos ni señales, ni constantes, ni nada que tengamos que declarar. Entonces, entre el begin y el end de la arquitectura va el cuerpo, donde vamos a especificar la función, o sea, las entradas, qué función cumplen para generar la salida.
Entonces nuestra salida es QO. Le vamos a asignar con la flechita hacia hacia la izquierda, y acá entonces para saber qué le vamos a asignar tenemos que tener en cuenta qué función cumple el latch D. Para eso tengo otra foto para recordar una manera de expresar las funciones a través de la tabla de verdad. Entonces tenemos las dos entradas y la salida. Cuando la entrada de habilitación, llamada latch enable, está en 0, entonces el dispositivo no está habilitado. Entonces, independientemente del valor de D, que puede ser 0 o 1, la salida es Q. O sea que Q como salida futura es igual al Q de la salida actual. No cambia. Esta situación se dice que significa que memorizó. Memorizó el estado que tenía. Mientras que cuando latch enable está en 1, está habilitado, entonces vemos que la salida refleja el valor de la entrada. Esta situación se dice que transparenta el valor de la entrada, es la palabra que se usa. Entonces ahora en el cuerpo de la arquitectura vamos a simular, digamos, este comportamiento. A ver cómo lo hacemos con ecuaciones. Entonces nosotros tenemos una condición, porque decimos que la salida es igual a la entrada si está habilitado, o sea, si la señal del latch enable está en 1. Quiere decir que las sentencias que hemos visto corresponde usar una sentencia condicional que es when else. Así que la salida va a ser igual a la entrada, te subí, when LE subí es igual a 1 standard logic, que es con comillas simples. Y luego tendríamos que poner else y considerar cuando la señal de habilitación LE está en 0, que memorice. Y acá es donde uno se comienza a complicar, porque empezamos a pensar, bueno, habría que definir una variable que retuviera el estado anterior, en algún momento actualizarla, y en cambio el VHDL está optimizado justamente para memorizar. ¿Cómo? Bueno, no ponemos else, ponemos punto y coma. Entonces nos queda una sintaxis de una estructura que está incompletamente definida, porque el software va a ver que cuando LE vale 1, la salida es igual a la entrada, y se va a preguntar, bueno, ¿qué pasa en todos los demás casos? Porque LE era standard logic, o sea que había 9 casos, usamos uno solo, nos quedan 8. Y como no lo especificamos, ¿qué hace el software? Memoriza el estado, o sea, repite el estado anterior. Justamente está optimizado para eso, y como es lo que queríamos lograr, nuestra sentencia terminó en el punto y coma. Es así de sencilla cualquier descripción en la cual haya que memorizar. Habíamos visto algún caso muy especial en un if que habíamos usado antes, que no estaba completamente especificado y que había memorizado en algún ejemplo que habíamos visto antes. Pero para circuitos secuenciales siempre tenemos que usar de esta manera, o en algunos casos a través del if, la memorización, sin especificar entonces los demás casos. Vamos a compilar. Recordemos que en el Quartus, cuando se compila, se corren un montón de herramientas que están acá en esta ventana de la izquierda, por lo tanto el tiempo de compilación es un poco largo. Terminada la compilación, vamos a ver en la herramienta Tools uno de los posibles esquemáticos para interpretar el circuito. Vamos a Netlist Viewers y Technology Map Viewer, Post Mapping. Es interesante analizar el esquemático generado. Acá vemos las señales D y LE como entradas y la salida Q. Después vemos una celda de lógica combinacional, según lo que explica, que la llama
QO pesos latch, y cuya señal de salida está en esta parte. Si hacemos clic para resaltar el borde en rojo y luego botón derecho, tenemos Display Content y vemos el contenido combinacional de esa celda. Ahí podemos analizar cómo es que funciona la señal de Latch Enable. Entonces, Latch Enable, fíjense que va a la compuerta AND superior directamente y negada a la compuerta AND inferior. Quiere decir que una AND va a estar siempre con una señal en 1 y la otra con 0 o al revés. Una sola va a funcionar, digamos, dejar pasar la otra señal. Entonces, cuando Latch Enable está en 1, la que AND que está actuando es la superior, porque la otra siempre va a tener la salida en 0. Entonces, la salida de la AND superior va a depender exclusivamente del valor que tenga D. Y eso va a ir a la OR, cuya otra entrada está en 0, de manera que la salida de la OR depende nada más que de la salida de la AND superior, y eso va a pasar a la salida Q. Entonces está transparentando la entrada en la salida. Cuando Latch Enable está en 0, entonces está en 0 esa entrada de la AND superior. Así que D no tiene forma de pasar a la salida. En cambio, sí está habilitando la entrada de la otra pata de la AND inferior. ¿Cuál es la otra entrada de esa AND inferior? Bueno, vemos realmente que es la señal que se llamaba Q pesos latch, que es la que después va a la salida Q, que se está realimentando. Entonces esa señal pasa por la AND, pasa por la OR y es la que finalmente va a la salida. O sea que el Q que habíamos escrito en el estado anterior es el que ahora tenemos en el estado presente. Entonces, ese circuito en el recuadro, que es de lógica combinacional, agregándole esta realimentación externa, hace que todo el circuito ahora funcione como secuencial, o sea, tiene memoria. Y la salida va a depender tanto del valor de las entradas como de esta señal de realimentación. Ahora vamos a estudiar en la ventana de mensajes los warning. Primero vemos, siempre hay que controlar seguro el critical warning, ¿no? Vemos que tiene que ver con la ubicación de las patas, así que no nos interesa, no estamos usando ninguna plaqueta. Vamos a los otros warning. Algunos tienen que ver con la licencia, otros con el hardware, todos esos no nos interesa, pero sí los dos últimos. Entonces lo desplegamos para ver el detalle. Entonces nos dice que el nodo QO pesos latch, sería este nodo de acá, que es la entrada al pin de salida. Ese nodo es un latch. Entonces descubrió que hemos generado un latch. Por eso nos dice que hay ciclos de combinacionales y como latches. ¿Por qué nos tiene que avisar de esto? Porque si nuestro diseño fuera combinacional y nos hubiéramos olvidado de especificar todos los casos, o sea que están completamente especificados, estamos generando memoria y estamos generando un latch, que en algunos casos significa inclusive agregar hardware. Entonces habría sido un error, porque en un circuito combinacional no tenemos memoria. Entonces con un warning nos avisa: ojo que has generado memoria y que pusiste un latch. Es eso lo que querías hacer. Por eso siempre hay que mirar los warnings, porque son avisos de posibles causas de error. O que a lo mejor son ambiguas y uno tiene que decidir para poner bien qué camino queríamos que siguiera, no que decida el hardware qué camino, el software, perdón, qué camino seguir. El otro warning, fíjense que dice que el nodo LEI es una habilitación del latch, o sea que descubrió para qué lo estábamos usando, y es correcto, es justamente lo que queríamos. Y nos avisa que no va a poder calcular la frecuencia máxima para este pin. ¿Por qué? Porque considera que
el diseño va a ser sincrónico, por lo tanto vamos a tener un clock y ese clock tendrá una frecuencia máxima. Pero como se dio cuenta que no tenemos un clock y tenemos un latch, entonces latch enable en este caso no tiene sentido hablar de frecuencia. Entonces nos avisa eso. Por eso es interesante ver los warnings. Bueno, ahora cerramos Tools, esa ventana, y vamos a ver de la información que generaron las distintas herramientas, la de Timing Analyzer. Acá vemos que hay 3 tiempos generados, que los podemos ver en el summary, todos juntos. Entonces habla de los peores casos para esos tiempos. El primer tiempo, TSU, es T-Setup, o sea, tiempo de establecimiento. Ese tiempo va desde que cambia la señal D a la entrada hasta clock. Y en este caso, lo que se llama toClock es, acá lo especifica, latch enable, hasta que cambia latch enable. Entonces, ese tiempo son 6,291 nanosegundos. Luego, recordemos que a partir de un clock normalmente uno tiene un tiempo que se llama de mantenimiento o de hold mínimo, que la señal tiene que estar estable. Bueno, ese tiempo entonces se mide desde clock hasta D, hasta que D pueda cambiar. Pero como está escrito, fíjense, igual que el primer caso, desde D hasta clock, entonces lo pone como negativo, por indicar que en realidad lo estamos midiendo al revés, y es de 5,5 nanosegundos. Luego hay otro tiempo, CO, C es de clock y O es de output. Bueno, entonces acá es desde latch enable hasta la salida, que en este caso es Q. Ese tiempo es de 5,341 nanosegundos. Bueno, estos tiempos se están refiriendo a los tiempos del circuito sintetizado en la FPGA, y no cualquier FPGA, sino aquella que yo decidí cuando hice el proyecto. Bueno, yo les recuerdo que estoy usando la Cyclone 2, bueno, de esa familia una en especial, que es la que yo tengo en la plaqueta, o sea, siempre uso la misma. Si eligen otro dispositivo tendrán otros tiempos. Lo que yo aquí quiero recalcar es que los tiempos de propagación en general van a depender de la FPGA, no de ustedes, o sea, no del diseño que hagan. Son fijos del hardware sobre lo que estamos sintetizando el circuito. Después, por supuesto, no para un nivel inicial, pero hay formas de optimizar esos tiempos, por ejemplo, eligiendo como patas de entrada al circuito una en lugar de otra, de manera que las señales internamente tengan menor recorrido. Y también optimizando, bueno, viendo bien todo el circuito, si es complicado, cómo poder optimizar los tiempos, si se puede evitar algún componente. Ese es el trabajo de un ingeniero especialista en VHDL, y es de las cosas más difíciles que hay, optimizar todos los tiempos. Pero no es una cosa que se pueda hacer por software. Entonces, yo quiero recalcar esto porque hay en VHDL modelización del tiempo. Nosotros vamos a ver en el próximo video que va a ser un test bench para correr en el Model Sim y poder entonces simular este diseño, ¿no? Esta descripción. Entonces, la modelización del tiempo tiene que ver con los test bench. Los test bench, como vimos, son programas que se corren en el simulador en la computadora. Entonces sí podemos modelizar los tiempos. También podemos modelizar los tiempos si estamos documentando un circuito. Era uno de los orígenes del VHDL, era justamente hacer un lenguaje textual como para poder documentar un circuito sin necesidad de dibujarlo, pero no para síntesis. O sea, para síntesis quiero que quede claro que los tiempos dependen del hardware que estamos usando, o sea, de la FPGA que hemos elegido. Bueno, en el próximo video entonces vamos a ver la simulación.
Gracias y los espero en el próximo. Chao.